Judicial de la parte demandante. Su señoría, en esta demanda se pretende principalmente que se declare la nulidad o ineficacia de la afiliación que efectuó mi representada, señora Lorencita Santamaría, a Colfondos, esto es al régimen de ahorro individual, en razón a la carencia de información real y oportuna que esa entidad tuvo para el momento de la afiliación de la señora Lorencita Santamaría, decisión que, como se comprobó dentro del proceso, careció de una información que fuera veraz, lo que conlleva a que esa decisión pues carezca de cualquier grado de eficacia. No hay que olvidar, como lo ha establecido la jurisprudencia, que las administradoras de pensiones no están en el mercado para que actúen como cualquier entidad con ánimo de lucro, sino que tienen unas precisas obligaciones como entidades de previsión o instituciones de carácter previsional que les ha conferido el sistema de seguridad social. Esa calificación de entidad de previsión les obliga a actuar con una diligencia y actuar no en beneficio propio, sino en beneficio de sus afiliados. Esa carga de la diligencia está establecida claramente desde la creación del régimen, ya que en el decreto 663 del 93, en su artículo 98, numeral cuarto, del Estatuto Orgánico Financiero, se dejó en cabeza de dichas entidades el deber de diligencia. Dentro del proceso y de acuerdo a las pruebas que se recaudaron diligentemente, se echa de menos que dichas entidades hubiesen actuado con esa diligencia que le imponía la ley. Al no haber esa diligencia, entonces la señora Lorencita toma una decisión con base en promesas o afirmaciones que carecen de veracidad, tales como que el seguro social se iba a acabar, que ella iba a poder obtener una pensión en condiciones similares o superiores a las del régimen de prima media. Y lo más delicado es que los mismos fondos en ese momento y actualmente desconocen el capital que se debe acumular para que dichas promesas puedan ser cumplidas. Esta afirmación se hace en razón a que la característica principal del régimen de ahorro individual está establecida en la acumulación del capital y la prestación que se otorga a las personas depende de la acumulación del capital, razón por la cual se convierte en un elemento esencial que la persona sea informada qué capital es el que va a conformar. No es cierto, como lo afirman algunas personas, que es que ese capital no se sabe cómo se va a obtener, ni cuánto va a ser, ni nada por el estilo. Eso está determinado muy bien en el proyecto de ley 155 del 92 que creó el régimen de ahorro individual en su anexo 7, en donde se establecen las edades de vinculación de las personas, la edad de pensión y las rentabilidades a obtener, para que las personas puedan obtener pensiones en condiciones parecidas o similares a las del régimen de prima media. Basta con mirar ese proyecto de ley y su discusión en el Congreso para darse cuenta cómo el régimen de ahorro individual se basó en el famoso anexo 7, en el cual se establecieron las condiciones que acabo de mencionar de edad, rentabilidad y permanencia en el régimen. Mi representada echa de menos que su decisión, que debía estar precedida por una información veraz para que se diera cumplimiento al postulado de la buena fe, que debe estar presente en cualquier acto o negocio, en este caso pues no se dio, porque el fondo o los fondos demandados en ningún momento actuaron de esa manera, exponiendo tanto los beneficios
como las desventajas de que ella optara por el régimen de ahorro individual. Podría decirse que existen algunas ventajas del régimen de ahorro individual, pero la verdad, en el contexto colombiano y con las razones que tenemos, las razones o las condiciones mejor de la sociedad colombiana, el único factor importante para el 90 o 95% de las personas es el valor de su pensión. El Código Civil, que se trae a colación muchas veces por los fondos privados, en el artículo 1604, establece que la diligencia debe ser probada por quien está obligado a ejercerla. Como ya mencioné, el artículo 98 del decreto 663 establece el deber de diligencia en cabeza de los fondos privados. La prueba de dicha diligencia queda derruida al no aportarse por parte de las demandadas ninguna evidencia de haberse suministrado información de calidad verdadera que permitiera a las voces del artículo 12 del decreto 720 del 94 tomar decisiones realmente informadas. No es verdad lo que se afirma ocasionalmente en las contestaciones de la demanda de que no había ninguna obligación de información, que dicha obligación solamente vino a establecerse hace pocos años, ya que si se revisa minuciosamente las normatividades vigentes desde la creación del régimen de ahorro individual o de la ley 100, esas obligaciones están estipuladas perfectamente en sus decretos reglamentarios. La circunstancia de que estoy alegando de falta de información adecuada se corrobora en razón a que las AFP tampoco pueden probar haber cumplido con su deber de actuar a través de asesores debidamente capacitados, como lo establece el artículo 15 del decreto 720 del 94. Basta con observar las pruebas que militan a folios 67 y 68 aportadas por la parte demandante, en donde se solicitó a la Superintendencia Financiera que aportara o que nos comentara desde cuándo los fondos privados tienen aprobados los manuales de capacitación que debía haberse cumplido, y solamente esa obligación la cumplieron a partir del año 2011, es decir, que para las fechas de afiliación de mi representada, años 2000 a Colfondos y año 2004 a Protección, no se contaba con una fuerza de ventas, que así se le denomina en la normatividad, debidamente capacitada. Estas falencias en la afiliación de la señora Lorencita Santamaría hacen que su decisión estuviera manchada o fuera turbia, no fuera veraz, o sea, no se podían tomar decisiones veraces, decisiones reales, con una información que carecía o con sus falencias tan grandes, ya que ni siquiera los mismos asesores ni los mismos representantes legales hoy día conocen que la característica principal de este régimen es la constitución de un capital, pero tampoco se sabe cuál es el capital que debía conformarse. A modo de conclusión, quisiera hacer un resumen de las normas que se echan de menos no haber cumplido los fondos, que es el actuar con diligencia, con una debida diligencia, decreto 663, artículo 98, numeral 4, haber informado suficiente, amplia y oportunamente al momento de la afiliación y durante la vinculación de la señora, decreto 720 del 94, artículo 12, y el mismo decreto 663 en su artículo 97, el deber de entregar el reglamento del fondo privado, que se dice que no había ningún deber, está consagrado en el artículo 15, decreto 656 del 94, el informar la posibilidad de retracto por escrito, no verbalmente sino por escrito, obligación contenida en el artículo 3, decreto 1161 del 94, el deber de capacitar a sus promotores con un plan de capacitación previamente aprobado por la Superintendencia Financiera o Bancaria en su momento, artículo 15 del decreto 720 del 94, el no haber respetado los
requisitos establecidos para el formulario de vinculación consagrados en el decreto 620 del 94 y circulares 30 y 37 del 94 de la superbancaria, hoy superfinanciera, y lo más reciente, que no se cumplió con lo establecido en la circular número 1 del 2004 de la Superintendencia Bancaria, hoy Superintendencia Financiera, que era haber informado por escrito cuando nació a la vida el decreto 3800 y la ley 797, ambas del 2003, haber informado al último domicilio de mi representada la posibilidad de trasladarse. Por esas razones y por las pruebas que se presentaron con la demanda, solicito a su despacho se acceda a las pretensiones incoadas, teniendo en cuenta la actuación procesal tanto de Colfondos, especialmente al no haber contestado la reforma a la demanda, que como fue establecido en el oficio en que se presentó, reformaba en forma absoluta los hechos de la demanda, al igual que Protección, que no presentaron contestación en debida forma. En esos términos, su señoría solicitó despache favorablemente las pretensiones efectuadas en la demanda y en su reforma. A continuación, dolo como elemento que invalida la declaración de voluntad implica que una de las partes actúe de manera que obtenga un beneficio para sí, valiéndose de apariencias o sagacidades malintencionadas para inducir al otro a la firma del contrato, y que sin estas actuaciones la parte contraria no hubiera celebrado el acuerdo. Pero el Código Civil, en su artículo 63, pues precisamente habla de la culpa y del dolo, e indica que la ley distingue tres especies de culpa y descuido, que es el que se aplica a las administradoras de pensiones, y habla de la culpa grave, negligencia grave. Culpa lata es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materia civil equivale a dolo, que es la que estudiaremos también para el caso que nos ocupa en la tarde de hoy. El artículo 1519 y 1523 del Código Civil, pues, habla referente al objeto ilícito y dice que es todo lo que contraviene al derecho público de la nación en todo contrato prohibido por las leyes, y el artículo 1524 dispone que es causa ilícita la prohibida por la ley o contraria a las buenas costumbres o al orden público. Confrontando pues todo el material probatorio llegado en este proceso con las normas civiles, considero que se probó la causal de nulidad, que precisamente afecta el traslado pensional conforme lo dispone el artículo 1741 del Código Civil. Pues quedó demostrado que la señora Lorencita Santamaría, si bien tenía capacidad legal para ejercer sus derechos y contraer obligaciones, con la suscripción de la afiliación y aceptación del traslado, en este caso del régimen pensional, no menos cierto es que no se le proporcionó la plena ilustración ni la suficiente información para comprender esta decisión tan importante para la vida de un trabajador. En este caso, si bien es cierto, ella tenía una capacidad para entender en forma crítica las ofertas presentadas, sin embargo no se allegó prueba de que no demostrara que esta decisión fue precisamente debidamente informada, que fuera la mejor para la posibilidad de pensionarse a futuro, que no se le dio la oportunidad de confrontar precisamente la situación pensional que podría tener en uno u otro régimen pensional. Pues de todas maneras no se observa, y era una carga también probatoria que correspondía a los fondos privados, precisamente entrar a demostrar que efectivamente
eh, se le dio la suficiente información frente a las ventajas y desventajas, no solamente en el régimen de ahorro individual, sino también en el régimen de prima media. Esta información solo se le vino a proporcionar en el año 2017. Por eso considera esta sede de instancia que la afiliada fue inducida en error por parte de los asesores de las administradoras de pensiones, en este caso de Colfondos, que fue a la primera que adelantó el traslado correspondiente, pues venía del régimen de prima media. Era un deber precisamente, con fundamento en el régimen de la carga dinámica y la prueba, haber aportado la prueba, haber aportado todos los medios de convicción necesarios para llevar a la convicción de este servidor judicial de que se le dio la debida información. Al revisar el contenido del formulario de afiliación que aparece a folio 228, que es la única prueba, allí no encuentro una sola palabra relacionada con haberle proporcionado una suficiente, amplia y oportuna ilustración. Solamente se puede leer una información que obra debajo de la firma que dice escuetamente, abro comillas, hago constar que la selección del régimen de ahorro individual con solidaridad la he efectuado en forma libre y voluntaria y sin presiones, y que autorizo al Fondo de Pensiones Colfondos Sociedad Anónima para que administre sus aportes pensionales, cierro comillas. Eso no se demostró por parte de Colfondos que efectivamente hubiese acontecido, o al menos no se llegaron las pruebas necesarias a este expediente. Aparece en el expediente la mencionada reasesoría que aparece a folio 50, que fue recibida por la afiliada luego de elevar derecho de petición ante la nueva administradora de pensión, ante Protección Sociedad Anónima, donde se le indica precisamente lo referente a las diferencias de las mesadas pensionales que iría a recibir al momento de adquirir al momento de tener la edad mínima de pensionarse, es decir, cuando cumplía los 57 años de edad. Si bien es cierto, al momento de realizar el traslado dentro del mismo régimen de ahorro individual, es decir, cuando cambió de administradora de Colfondos Sociedad Anónima a Protección Sociedad Anónima, ya estaba vigente la reforma establecida en la Ley 797 del 29 de enero del 2003, que contempló, abro comillas, después de un año de vigencia de la presente ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren 10 años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez, cierro comillas. No menos cierto es que tampoco se aportó la constancia de haberle comunicado directamente o haberle notificado directamente a la trabajadora la opción de retornar al régimen de prima media o permanecer en el régimen de ahorro individual con solidaridad. De lo anterior se puede concluir sin duda alguna que en este caso el consentimiento de la demandante sí se vio afectada. Pues en principio, si bien el traslado de régimen pensional tuvo un objeto y una causa lícita, toda vez que el traslado de régimen pensional se encuentra amparado por el artículo 13 de la Ley 100 del año 1993, no menos cierto es que la demandante no tomó la decisión en forma libre y totalmente informada, pues Colfondos Sociedad Anónima no demostró haber cumplido con ese deber de haber proporcionado esa plena información. Por lo tanto, el consentimiento de la demandante se vio afectado por el error al momento de aceptar el traslado. Asimismo, se vio afectado por el dolo con que efectuó el Fondo de Pensiones Colfondos Sociedad Anónima durante la actuación administrativa, pues no obró con la diligencia y cuidado que exige el Código Civil, como lo dice la misma norma, con el cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios.
La afiliada fue inducida en error por parte de los asesores de los administradores de pensiones, especialmente Colfondos, pues su deber era haber aportado la prueba de la debida información. Por lo tanto, el querer de la afiliada pues se vio afectado y ese traslado no se dio de manera eficaz. Pues quedó probado solamente que hasta el momento de la reasesoría le dieron la información suficiente, como sería su monto pensional al cumplir la edad para pensionarse. Con relación a ese tema de la carga de la prueba, que precisamente habla Colfondos de que en estos casos es la parte demandante quien debe probar los hechos sustento de sus pretensiones. Aquí se invierte la carga de la prueba y recae en la parte demandada. Es decir, estaba obligado el Fondo Administrador de Pensiones, Colfondos, a demostrar en juicio que cumplió con la obligación de entregar una información veraz oportuna de la situación en que quedaba la demandante en cada uno de los regímenes pensionales. Pero es precisamente por estar en una posición dominante y tener la facilidad de probar su teoría del caso. Porque de acuerdo a lo dicho en el decreto 656 de 1994, las entidades administradoras de pensiones no podían negar la afiliación a los trabajadores por razones distintas a las establecidas en la ley. Y si bien es cierto, no podían coartar la libre selección del afiliado, que es precisamente lo que alega Colfondos en sus argumentos finales de conclusión. Sin embargo, en este caso, la afiliada afirma que fue inducida por el asesor a firmar dicha afiliación por entregarle una información diferente, como era el hecho de que el Instituto de los Seguros Sociales pues se iba a acabar. Pero una cosa es que se acabe el Instituto de los Seguros Sociales y otra cosa es que se acabe el régimen de prima media con prestación definida, pues este como tal no desapareció. Lo que cambió fue de administradora, pues para eso apareció con posterioridad la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones. De acuerdo al decreto 656 de 1994, era obligación del Fondo de Pensiones dar una completa asesoría como lo estipula el artículo 14, literal J. Prestar de conformidad con lo previsto en el literal B del artículo 60 de la Ley 100 del año 1993, asesoría para la contratación de rentas vitalicias cuando ellas les sean solicitadas por sus afiliados. Por lo tanto, a pesar del esfuerzo argumentativo de Colfondos, no tiene asidero ya que la carga de la prueba corresponde al Fondo Administrador de Pensiones, en este caso a Colfondos. Tenía entonces o asumía la obligación procesal de demostrar que le dio la suficiente y la correcta y la oportuna, pronta y suficiente información, hecho que no probó. La Corte también ha tratado otro tema, que la Corte Suprema de Justicia. En estos casos, dice la Corte que prima la buena fe por encima del principio de la autonomía privada, porque no solo se produce por la información, sino por los silencios de las evidencias que concluye que si bien no existió constreñimiento o amenaza, el engaño tiene su fuente en la falta de información en que incurrió el fondo al no advertir a la afiliada las contingencias a que quedaba expuesta por la trascendencia de su decisión. Cierro comillas.
Ahora, lo que tiene que ver con el cambio de administradora de pensiones dentro del régimen de ahorro individual, pues de ninguna manera convalida la actuación afectada de nulidad. El hecho de que se haya trasladado la demandante posteriormente a protección, pues ésta asumió los riesgos que se presentaban precisamente con la situación de la afiliada. Por eso, tanto Colfondos como Protección quedaban obligados precisamente a proporcionar a la actora una suficiente, completa y clara información sobre las reales implicaciones que conlleva dejar el anterior régimen y sus posibles consecuencias futuras, las cuales solamente, según lo que se demostró en este juicio, las pudo evidenciar la demandante al momento de la reasesoría, que fue como consecuencia a una respuesta a un derecho de petición. Toda esa información se encuentra en folio 50 del expediente. Por consiguiente, se declarará la nulidad del traslado de que la demandante hizo del Instituto de los Seguros Sociales vigente en su momento a Colfondos Sociedad Anónima Pensiones y Cesantías, realizada con efectividad a partir del 1 de enero del 2001, mediante formulario número 758-7848 de fecha 27 de noviembre del 2000, y se declarará válidamente vinculada al régimen de prima media con prestación definida. Se condenará a Colfondos Sociedad Anónima a devolver a Colpensiones todos los rendimientos y los costos cobrados por concepto de administración durante el tiempo que permaneció en dicho régimen, es decir, desde el 1 de enero del 2001 al